Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que en esta legislatura una de las palabras que más ha salido para definir o calificar al Gobierno ha sido que son unos trileros, y especialmente al consejero Gimeno. Yo no sé si son trileros o no. Lo que sí sé es que son verdaderos magos para utilizar el lenguaje y para jugar a engañar al personal y aparentar lo que no es. Dicen que la magia es el arte de hacer ver lo que no existe y de hacer que exista lo que no se ve. Pues ustedes son realmente expertos en eso. Entonces, abracadabra, pata de cabra, nada por aquí, nada por allá. El caso es que parece que hagan mucho cuando en realidad no lo hacen, y parece que hay dinero donde no lo hay. Y con el tema de la financiación y de a comarcas y a municipios, ustedes lo han hecho perfectamente. Prometen, dicen, anuncian, hacen las cuentas como quieren, luego se recogen los medios, efectivamente se ha puesto en evidencia, y no es verdad. Y a mí me causaría cierto sonrojo jugar a confundir de esa manera y decir que se destina un dinero a algo que realmente no es verdad. Miren a los ojos a la gente y díganlo. Y digan que no dedican más dinero porque lo dedican a otra cosa o porque no tienen. Pero digan la verdad. Ustedes, pero así, vamos, con toda la tranquilidad del mundo, dijeron desde el principio que duplicaban el dinero a los municipios. Duplicaban el dinero, primero, no a los municipios, sino del Fondo de Cooperación Municipal, y además no es verdad. No es verdad, porque de esos 9.800 millones que se pasa a 18 en los presupuestos, después no ha sido así, retienen 3 menos, resten. Y del resto, resten 4,5 que también iban a los municipios cofinanciados con los fondos europeos. Por tanto, no es verdad. No digan que se ha duplicado, porque no es cierto. Prometen 9 millones más a las comarcas, se quedan tan anchos, incluso dicen, bueno, mi palabra, dice el consejero, mi palabra y recogida en el acta sirve para que puedan elaborar los presupuestos de las comarcas. Menos mal que no les hicieron caso, porque no ha sido así. Después de los 9, en vez de 9, pues 4,5. Y en el último momento, cuando saben que va a ser muy difícil que se ejecuten. No, ahí está recogida el acta, y si no le parece bien el acta, no haberla aprobado. Claro, no, es que es así, señor Guillén, usted le fastidia. Usted no lo dijo, el señor Gimeno sí, que creo que es su compañero y es de su gobierno. Primero dice hasta y después afirma 9. No, es que es así, y si no, haberlo dicho de otra forma. Luego dicen el otro día que había 74 millones para las comarcas. No es verdad, señor Guillén, es verdad. También esto no es verdad. Que no es cierto que haya 74 millones para las comarcas en este año. Dice, yo lo he dicho, mi compañero. Es su gobierno. Como usted me está contestando a mí que yo no le estaba hablando, pues ahora se lo pregunto a usted. Y resulta que no es cierto, 74 millones, no es verdad. En el mejor de los casos, este año hay 10 menos de los que había el año anterior. Hemos solucionado los problemas de las comarcas cuando hicieron las autoenmiendas en el presupuesto. Ya está solucionado. No es verdad. Con sus autoenmiendas las comarcas tenían un 20% menos. En fin. Y luego encima el señor Gimeno el otro día dice, bueno, aunque bajen un poco las comarcas como han subido los municipios, tampoco es verdad. Si no es cierto, los datos ahí están. El señor Suárez con esta iniciativa habla del fondo local, que por cierto yo creo que aquí hay una cierta confusión cuando se habla del fondo local, porque hay una serie de fondos que al final se acaba liando todo. El fondo local, por un lado, que es mucho más amplio y que recoge todas las otras cosas, el Fondo de Cooperación Municipal, que yo interpreto que el concepto de las enmiendas de Podemos iba más por el Fondo de Cooperación Municipal que lo que es el fondo local, aunque tiene cabida yo creo que con algún matiz. El fondo de la EOTA, ¿verdad, señor Suárez? El fondo territorial, no sé cómo se llama, de cohesión o territorial, que no se ha llegado a poner en marcha tampoco, por no hablar del fondo de cohesión comarcal, etcétera, etcétera. Al final hay una serie de fondos, pero de lo que estamos hablando es de dotar de una estabilidad, señorías, y yo creo que en esto todos tenemos que hacer la reflexión, y sinceramente me parece que tenemos que tener claro que a donde hay que tender es a aclarar las cosas, no a jugar a engañar, sino todo lo contrario. Lo lógico es que cada vez se actúe con más transparencia, con más imparcialidad, que los municipios y las comarcas sepan con qué cuentan, cómo y cuándo, y fíjense aún más, que vayamos hacia una igualdad real de los ciudadanos. Porque, ojo, entre el debate de lo que es el respeto a la autonomía local, que desde luego existe y es un derecho y tiene que existir, a veces entra en colisión con el derecho de los ciudadanos a ser todos iguales, y resulta que no somos todos iguales cuando no podemos tener acceso a unos servicios en unas condiciones, si no iguales o idénticas, similares, porque no contamos con la misma financiación. Y lo mismo que nosotros reivindicamos hacia otros territorios y hacia el Estado, por ejemplo, que no nos parece justo.
financiación pública que un ciudadano aragonés, pues lo mismo creemos que es hacia donde tenemos que ir en Aragón con nuestros municipios y nuestras comarcas para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan tener la misma financiación pública y desde luego los mismos servicios con una calidad digna. Apoyaremos esta moción. Gracias. Gracias, señor Herrero. Señor Suárez tiene la palabra para fijar posición con respecto a las enmiendas presentadas. Sí, respecto a las enmiendas de